Mi nombre es Leonardo Valencia Gallego. En esta actividad me corresponde el tema columna lumbosacra y sacrocoxis. Bueno, entonces vamos a hablar de la columna lumbar. La columna lumbar, aparte de tener las vértebras más grandes, es la parte de la columna que soporta el peso del cuerpo o el tronco y esta conecta directamente con la pelvis. ¿Sí? Tiene una gran importancia en la estructura anatómica del cuerpo. Bueno, vamos a empezar. Como podemos ver acá en la imagen, eh, la parte que me corresponde se divide en tres espacios, que es la columna lumbar, que va de L1 a L5, sacro, que va de S1 a S5, y el coxis, que es una sola vertebrita que se fusiona ocasionalmente allí. Bueno, vamos a empezar con la columna lumbosacra. Vamos a empezar con una visualización de la columna anteroposterior y continuamos con una lateral, y así sucesivamente lo vamos a hacer con lo que es sacro y con lo que es coxis. Nos encontramos con que la columna lumbosacra empieza después de T12, o sea, la última vértebra de la columna torácica. Aquí ubicamos T12. Entonces la columna lumbosacra es la parte de la columna con las vértebras más anchas y que se encargan de soportar el peso del tronco. Eh, la columna lumbosacra se descarga sobre el sacro. Esta zona de descarga se llama promontorio, que es justo aquí esta articulación aquí, promontorio. Aquí tenemos T12, tenemos las L1, L2, L3, L4 y contamos con L5. Vamos a marcar con otro color las líneas vertebrales donde nos encontramos colocamos aquí en amarillito, las apófisis espinosas, que las vemos aquí. Vamos a marcar una línea, las apófisis espinosas. Eh, el cuerpo, vamos a marcarlo con cuerpo, aquí vemos el cuerpo. Vamos a marcar cuerpo, cuerpo de la columna. Y coloquémosle, ¿qué color? Moradito. Coloquémosle moradito aquí. A las apófisis, me quedó muy adentro. Bueno, me quedó muy adentro. ¿Sí? A las apófisis transversas. Debe quedarnos acá. Apófisis transversas. Aquí debe habernos quedado, esta aquí no va. Bueno, anatomía de la columna lumbosacra, la lumbar, buscamos que dentro de sus características, cuando la visualicemos, no tenga una desviación, no esté curvada, no presente una escoliosis, que es el término que debemos manejar, que no presente una escoliosis, que no haya un deslizamiento, que no haya un aplastamiento, que el espacio vertebral se conserve. Bueno, ya tenemos la columna lumbar en una proyección lateral, la vamos a visualizar de manera lateral. Aquí vamos a identificar que nos encontramos con las vértebras L1, L2, L3, L4, L5, promontorio, S1, y aquí vemos arriba T12, que es donde termina la columna torácica. Eh, Vemos la columna vertebral anterior, vamos a marcar una línea para diferenciar la columna vertebral anterior y la columna vertebral posterior. Eh, ¿Qué más les puedo explicar? Bueno, aquí la columna lateral, ¿sí? Su visualización lateral nos sirve mucho porque esta nos ayuda a mirar los aplastamientos. Más que en una AP, la anatomía nos muestra que en una radiografía lateral se identifican más los aplastamientos, se identifican más las hernias, se identifican mejor las fracturas. ¿Sí? Esta proyección nos deja visualizar bien los espacios intervertebrales y los deslizamientos vertebrales. Bueno, aquí vamos a hablar del sacro, vamos a hacer una proyección AP. Bueno, el sacro es un hueso triangular, ¿sí? Su formación está por 5 vértebras. Aquí hay 5 vértebras fusionadas. 1, 2, 3, 4. Aquí nos parte las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 vértebras funcionadas. Eh, Aquí podemos ver, aquí se nos identifica mejor los foramen del sacro. Aquí partimos del hueso sacro que nos demuestra las alas del sacro, la base, la articulación lumbosacra. Acá abajo está el promontorio, donde yo les decía ahora. Y bueno, de aquí para arriba ya estamos hablando de la columna lumbar. Aquí están las 5, aquí las marcamos, 1, 2, 3, 4, y abajo está la quinta vértebra. Recuerden que esas están fusionadas, a veces no se fusionan por completo, entonces de pronto en una radiografía la anatomía va a mostrar que de pronto no se fusionó bien la vértebra y va a mostrar el espacio allí. Esa parte de la columna, el sacro, se conecta con el coxis, ¿sí? Recordemos que el coxis es una vertebrita allí, muy pequeñita. Eh, Vamos a pasar a la sacro proyección lateral, ¿sí? Eso, el sacro, su posición lateral, aquí vemos 1, 2, 3, 4 y 5, 5 vértebras unidas. La conexión con el coxis, la conexión con la columna lumbar, el promontorio, la unión lumbosacra, la unión sacrocoxis o sacrocoxigia, y las 5 vértebras, S1, S2, S3, S4 y S5. A veces es común visualizar que el sacro se encuentra en esta posición. ¿Sí? No está tan alineado, sino que está S3 y corremos aquí, el sacro. Esa posición anatómica no es normal, ¿no? Aquí es un deslizamiento del sacro. Bueno, vamos con el coxis.
Pues el coxis es el segmento, la punta de la columna vertebral, ¿sí? Y este está fusionado allí por sí, como de 3 a 4 vértebras. Si no recuerdo exactamente si 5 vértebras, pero de 3 a 4 vértebras se encuentran allí fusionadas, muy pequeñas. Eh, pues su función como tal es la inserción de los músculos y los ligamentos del suelo pélvico. Aquí tenemos una proyección AP, tenemos el coxis acá y aquí lo tenemos desde una visualización lateral, que lo vemos muy bien. Sí, aquí ya tenemos coxis, coxis. Bueno, funciones de la columna lumbosacra y el sacro. Entonces, estas nos sirven para soporte del peso corporal. Nos sirve como protección porque protege la porción final de la médula espinal, ¿sí? Las raíces nerviosas, bueno, toda esa parte de la columna. Eh, la columna lumbar nos permite la flexión, la extensión y la rotación del tronco. Eh, en, en imagenología convencional vemos que para la visualización de estas proyecciones hay unas que se llaman exactamente así, flexión, extensión, hay unas dinámicas. Bueno, la columna lumbar también nos permite el transporte y la movilización de peso. Esta parte de la columna es la que nos permite hacer mucha fuerza, ¿sí? Sin lastimar el cuerpo, sin lastimar la columna. Hay que tener en cuenta que también hay que tener las posiciones correctas, pero esa parte de la columna es la que nos permite el apoyo para levantar peso. En cuanto a los aspectos radiológicos, tenemos que tener en cuenta que las proyecciones o las imágenes que visualizamos o que vayamos a visualizar, ¿sí? Tienen que tener aspectos simétricos, que las columnas deben estar alineadas, ¿sí? Que las líneas vertebrales anteriores, posteriores y otras que hay que no mencioné en la presentación, ¿sí? Se deben de mantener. eh, que en la proyección lateral se debe mantener la curvatura lordótica, ¿sí? Y, y recordar que el sacro y el coxis se unen, ¿sí? Se unen allí en su forma triangular, el coxis va allí pegado del sacro. En ocasiones el coxis pues, puede cambiar su posición dependiendo de los traumas que haya recibido. Eh, Aquí se pueden identificar tanto malformaciones o patologías degenerativas. Bueno, como un pequeño resumen sobre la columna el lumbosacra, ¿sí? La columna lumbosacra no es solo anatómica compleja, sino que también es vitalmente la parte biomecánica del cuerpo que nos permite visualizar las desviaciones, eh, desviaciones leves, desviaciones traumáticas, desviaciones congénitas. Recordemos que en una P vamos a ver alineaciones simétricas y que en las laterales nos vamos a encontrar con los detalles, ¿sí? Los detalles de las apófisis transversas, bueno, perdón, en las apófisis transversas vamos a ver en las AP. Y en las laterales vamos a ver las alturas de los cuerpos, las curvaturas lumbar, los espacios discales, el sacro, el coxis. Bueno, muchas gracias por el tiempo y conmigo termina la presentación del grupo.